Buenas internautas, bienvenidos al podcast Hablemos de Linux. Vamos a continuar con el escritorio Budgie, el cual se encuentra en Ubuntu Budgie. Vamos a continuar con este tema. No son muchos los temas que vamos a ver hoy, puesto que este escritorio es base Genome. Entonces, muchas de las cosas que ya vimos con Genome generalmente uh, no nos van a ocupar mucho tiempo porque ya las conocen. Si ustedes quieren investigar en episodios anteriores, busquen uno que diga escritorio Genome. Ahí encontrarán eh, una buena parte de la información sobre configuración y otras cosas que hay en el escritorio Genome. Sin embargo, vamos a continuar con el tema porque igual de todas formas hay que conocer este escritorio. Bien, vamos a encender la pantallita, darle acceso a la pantalla en mi computador y vámonos a la máquina virtual. Bien, ya vimos entonces acerca de la tienda de software. También vimos que la configuración de este escritorio es muy sencillísima. Entonces vamos a mirar algunas cositas que de pronto no pudimos ver con el, con el tema del escritorio de Budgie, ¿no? El escritorio Genome, perdón. Entonces vamos a mirar, estamos aquí en herramientas del sistema. Vamos a mirar aquí ajustes del escritorio Budgie. Esto sí ya compete con el propio escritorio como tal. Agrandarlo aquí. ¿Me lo deja agrandar? No. Bien. Entonces, aquí está, por ejemplo, el aspecto de los widgets. El tema oscuro que, pues, si a ti te molesta mucho el brillo de la pantalla, lo puedes bajar con un tema oscuro. Como en este caso que yo le activo este y automáticamente me le baja. Digámoslo así, baja el brillo lo suficiente como para que yo pueda trabajar cómodamente. Eh, entonces ahí tenemos eh, cómo configurar los ajustes, el estilo, ¿sí? de, este, de este escritorio Budgie. El siguiente ya tiene que ver con el escritorio. ¿Mm? ¿Cuántos escritorios virtuales quiero? Aquí, como en las otras distro, a diferencia de Genome, aquí no tengo escritorios virtuales dinámicos. Aquí son escritorios virtuales, digámoslo así, por cantidad. O sea, aquí ya me toca configurar cuántos escritorios virtuales quiero. ¿Sí? En este caso, pues yo lo tengo en uno, pero ustedes pueden, acuérdense que ustedes pueden eh, colocar la cantidad de escritorios que ustedes deseen de acuerdo a la cantidad de programas que ustedes abran. Y con esa cantidad, pues ustedes prácticamente pueden pasar de un programa a otro sin ningún problema. ¿Sí? Pero acuérdense que súmenle dos escritorios de más. O sea, la cantidad de programas que yo ahora le sumo dos escritorios de más. Esos dos escritorios de más es por si tengo que abrir o tengo que buscar información adicional que normalmente no lo haría en condiciones normales. Entonces, tener dos escritorios extras te da la ventaja de que puedes investigar o tener otros dos programas que normalmente no utilizas, pero que en esa ocasión te tocó. ¿Sí? Entonces, ahora aquí
Me pregunta, aquí podemos ver iconos de escritorio que son los que están acá, como este de la carpeta personal. Este es un icono de escritorio. Entonces yo aquí ya puedo seleccionar si quiero o no quiero escritorios de iconos en el escritorio. ¿Sí? Y si los quiero, entonces aquí yo señalo sí que, cuáles son los que quiero que aparezcan en el escritorio. Entonces por ese lado, tú escoges qué quieres que aparezca ahí. ¿Listo? Cuando hablamos de fuentes nos referimos a los tipos de letra. Entonces, ¿qué tipo de letra va a usar en las ventanas, en los documentos, en la interfaz, monoespacio, escala del texto, o sea, el tamaño de la letra, podríamos decir? Uh, Aquí en las ventanas, entonces, aquí podemos escoger el comportamiento de las ventanas como tal. El panel superior, que es el de aquí, también tiene para seleccionar. ¿Sí? Y a diferencia, de Genome, aquí, por ejemplo, en este en panel superior, noten que está señalado superior, ¿no? En la parte superior de la pantalla, pero si la quiero abajo, entonces yo lo pongo en la parte inferior. Aquí ya yo puedo escoger en dónde quiero lavar este panel. Si lo quiero que siga apareciendo un Mac o si más bien lo prefiero aquí abajo para que se parezca a un Windows. ¿Sí? Entonces eso, digámoslo así, eso va en ello, ¿no? Bien. E inicio automático. Y aquí ya tiene que ver con los programas que yo quiero que funcionen en el momento en que se prende entro al escritorio, qué programas quiero que se abran. Entonces ya por ese lado, ustedes ya tienen, eh, digámoslo así, ya tienen cómo escoger, digámoslo así, y hacer arrancar los programas. Entonces aquí yo tengo un más en el cual yo puedo indicar qué aplicaciones quiero que se me abran directamente. Bien, miremos el programa que instalé ayer. Recuerdan que ayer estábamos instalando Audacity, ¿cierto? Entonces vamos a mirar a ver cómo nos fue. Entonces aquí lo buscamos por sonido y video. Y mírenlo acá. ¿Sí? Entonces, como dice ahí el letrerito que aparece abajo de Audacity, este programa sirve para grabar y editar archivos de audio. O sea, yo puedo grabar un archivo de audio y después hacerle la edición, cortar, hacer cortes, mejorar la recepción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O por ejemplo, bien, o también podemos utilizar otros tipos de programas. Hoy, por ejemplo, existe el Mix, que es para DJs, y se sirve para hacer mezcla de audio. Todos los Linux traen ese programa. Entonces, cualquier programa que tú necesites en Linux, siempre lo vas a encontrar en la tienda de software. Si no existe todavía, igual hay personas que te pueden hacer el programa que tú necesitas para que te funcione Linux. ¿Sí? En eso si tú tienes que ser específico cuando tú le pides a alguien que te haga un programa para Linux. Porque tienes que decirle exactamente en qué Linux vas a instalar el programa. En este caso, por ejemplo, se trata de la distro Ubuntu Budgie, entonces tienes que decirle a la persona que es Ubuntu Budgie 2020. Porque ahorita hay una más avanzada que es
versión 2023. Perdón, sí, 2023. Y esa tiene, como es LTS, tiene una duración hasta el 2026, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Son 3 años de la versión LTS. Bien. Otra cosa que podemos ver aquí, por ejemplo, muestra a ver si está. Bien, aquí hay un monitor del sistema. Bueno, aunque esto es más que todo para técnicos, pero aquí podemos ver que tiene un monitor del sistema con el que yo puedo revisar cómo está funcionando mi computadora para los técnicos. Aquí en recursos se ve que, por ejemplo, están dos núcleos, los dos núcleos están trabajando, mire. ¿Sí? El núcleo 1 es en rojo y el 2 es el naranjita, digámoslo así. ¿Cuánta memoria RAM he utilizado? Y son detalles que para un técnico puede servirles. Y el disco duro principal, cómo está dividido, cuáles son las particiones y cómo funciona. ¿Sí? Este tiene la memoria virtual, pero esta no se muestra aquí porque, pues, es una memoria virtual, se toma como si fuera una memoria real. Entonces, por esa razón no se muestra. Pero si yo quisiera saber si está la memoria virtual para los técnicos, entonces yo entro en este programa que dice aquí discos. Entonces aquí miren, está el disco de 80 gigas y aquí están las particiones. Entonces tenemos la partición inicial que es EFI, que es con la que arranca el computador. Y aquí está la memoria virtual. ¿Sí? Noten que es de 16 gigas el tamaño de la memoria virtual. Y está activa. ¿Sí? Si no estuviera activa, aquí está en vez de este cuadrado estaría esta flechita. En donde está el sistema operativo y los programas y en donde yo guardo mis archivos. Entonces, aquí yo tengo la información de las particiones y de los discos. Entonces, chicos y chicas, el escritorio Gnome, entonces, digo, Budgie, perdón. El escritorio Budgie presenta muchas características un tanto diferentes al Gnome, pero que me permite trabajar mi computadora Linux todavía más personalizable que el Gnome. Como les digo, ya eso depende el tipo de escritorio que yo escoja para mi computador, ya depende de cómo me sienta más cómodo. Realmente cómo me sienta más cómodo como usuario. Y me siento más cómodo con este escritorio Budgie, entonces mando a instalar mi computadora Ubuntu Budgie. Si estoy más cómoda con Gnome, entonces mando a instalar un sistema operativo que tenga el escritorio Gnome. Entonces ya va en gusto. Bien, les doy gracias a todos ustedes por su apoyo, por sus comentarios. Quisiera decirles que eh, sigan invitando más suscriptores a estos podcasts, porque la idea es que las personas que tengan su computadora con Linux sigan usándola con Linux. Y no se afanen porque no lo saben manejar. Bien, entonces hasta aquí llega este podcast de hoy. Que tengan un magnífico y espléndido y magnífico día.